Bueno, vamos a dar inicio al siguiente tema, al tema de clasificación. Bueno, primero vamos a comenzar repasando un poco algunas cuestiones que habíamos estado viendo que tienen que ver con los productos que se generan a través del tratamiento digital de imágenes y que en su momento habíamos dicho que podíamos dividirlos en dos grandes grupos. O el resultado de la generación de un SIG daba como producto una nueva cartografía de clasificación o agrupamientos, o daba como producto un modelo. Un producto de clasificación o agrupamiento tiene como resultado una nueva capa, que puede ser una capa vectorial o una capa de imágenes, en la cual existen diferentes grupos o categorías, y esto está representado a través de justamente una variable categórica. Estas variables categóricas pueden ser a su vez variables nominales o variables ordinales. Dentro de las variables nominales podemos mencionar, por ejemplo, aquellas que establecen tipos de coberturas, y entonces ahí podemos tener suelo, agua, cultivos, forestaciones, etc. Y dentro de las variables ordinales podríamos considerar aquellas que establecen un orden, digamos, pueden ser variables de tipo numérica, pero en realidad el número está indicando un determinado orden, que puede ser un orden de importancia, un orden de riesgo, por ejemplo, en el caso de mapas cartográficos de riesgos de incendio, que son muy comunes, en los cuales, por ejemplo, el riesgo de incendio 1 corresponde a un alto nivel de riesgo, mientras que el 5, por ejemplo, corresponde a un bajo nivel de riesgo, y los valores intermedios van indicando menor probabilidad de riesgo desde el alto hasta el bajo. Bueno, entonces esto es lo que tenemos como para mencionar en cuanto a variables o productos cartográficos que tienen que ver con criterios de clasificación y agrupamiento. Y por otro lado, habíamos dicho, el otro tipo de productos son aquellos que determinan una variable continua, la cual es el producto de un modelo que integra varias variables con su peso respectivo y dan entonces como resultado una variable continua. Por ejemplo, podríamos decir una estimación de rendimiento, una estimación de biomasa, de índice de área foliar, y bueno, y así diferentes variables que podamos considerar. Vamos a ver que hablamos de clasificación o agrupamiento. En realidad podríamos considerar que son dos criterios diferentes, clasificar y agrupar. En realidad, clasificar consiste en separar objetos, separarlos en grupos que tienen ciertas características comunes. Y dentro de los procedimientos de clasificación más comúnmente utilizados tenemos la clasificación no supervisada y la clasificación supervisada, que ya vamos a ir entrando en detalle a qué corresponden cada una de ellas. Y por otro lado tenemos las técnicas de agrupamiento, que en realidad en este caso, cuando hablamos de técnicas de agrupamiento, pensamos en de qué manera podemos reunir, o sea, juntar objetos en grupos que presentan determinadas características. Aquí los métodos más comunes utilizados son la segmentación y los árboles de decisión. ¿Sí? Como podemos ver, ahí está representado abajo uno de los un árbol de decisión en donde tenemos como producto final cada uno de las entidades o de los individuos medidos y de qué manera estos se van agrupando bajo ciertos criterios hasta conformar un único grupo. Entonces, de aquí tenemos que resaltar esto, bien, la diferencia que existe entre clasificar, que busca separar, generar grupos que son diferentes, mientras que agrupar busca las características que permiten reunir objetos bajo determinadas características. Entonces, ahora nosotros vamos a centrarnos en clasificación, y habíamos mencionado que dentro de los procesos de clasificación teníamos dos grandes tipos, las no supervisadas y las supervisadas. Primero, vamos a reiterar el concepto de clasificación. Habíamos dicho que era separar, buscar
grupos que tienen cierta homogeneidad interna, pero que a su vez son diferentes entre sí. Esa es la característica principal. Los grupos son homogéneos internamente, pero difieren entre grupos, para las variables, obviamente, que se han considerado en el proceso de clasificación. Entonces, vamos con la clasificación no supervisada. La clasificación no supervisada abarca una serie de algoritmos que lo que hacen es establecer las clases posibles a partir del histograma de frecuencia de los datos. Entonces lo que se hace es separar los grupos según los picos de frecuencia que existen en el histograma. Aquí lo más importante de todo, lo que en realidad en lo que interviene el usuario en un proceso de clasificación no supervisada es en indicar la cantidad de grupos o clases que se pretenden identificar dentro del set de datos que estamos evaluando. En función de las clases, la cantidad de grupos que se quieren identificar, el algoritmo funciona como mencionamos previamente, establecer entonces cuáles serían los picos que responden a la cantidad de clases o categorías que el usuario pretende identificar. Aquí hay que tener presente que, por ahí resulta muy importante evaluar previamente en un proceso de clasificación no supervisada el histograma de los datos, porque a veces a la hora de definir la cantidad o el número de clases que se pretenden identificar, esto a veces no es tan sencillo a priori y entonces a veces uno está estableciendo un número, por ahí un número más chico de clases de las que realmente se pueden distinguir en esa población de datos y entonces estamos forzando a que el algoritmo tenga que de alguna manera encontrar clases que a veces no son tan naturales, por decirlo de alguna manera. Entonces termina mezclando grupos que en realidad si uno hubiese indicado un número mayor de clases, estas se separarían más fácilmente. Entonces, bueno, la cuestión de la clasificación no supervisada es, por un lado, esto que mencionaba, en lo posible poder mirar antes la distribución de los datos y si esto, digamos, no es posible o es complicado, por ahí a veces también lo que conviene es evaluar diferente cantidad de número de clases y ver el resultado. Entonces, poder identificar cuál es el número más acorde para separar grupos en función, obviamente, de las variables que estamos considerando. Dentro de la clasificación no supervisada hay una gran cantidad de métodos. Acá simplemente lo que nosotros vamos a hacer es comentarles algunos, ¿sí? Los podemos clasificar dentro de dos grandes grupos que serían los clasificadores duros y los clasificadores difusos o blandos. Dentro de los clasificadores duros lo que se considera es que se establece un determinado criterio, que es el que utiliza el método que uno define o que va a utilizar en un determinado momento, y lo que se hace normalmente es cada uno de los píxeles presentes en la imagen son comparados con el criterio que utiliza el método y asignado a una clase en particular. En el caso de los clasificadores duros, una vez que el píxel fue asignado a una clase, después no puede volver a ubicarse en otra clase, o mejor dicho, digamos, una vez que tiene una asignación, pertenece plenamente a esa categoría. Acá tenemos dos métodos que son, digamos, los más comunes, que son el de K-means o C-means, que también lo pueden encontrar así, y el método isodata. Todos estos métodos igualmente son métodos iterativos en los cuales el programa va estableciendo una serie de pasos en los cuales se van comprobando estas reglas de decisión que tiene en cada caso considerada la técnica. Normalmente lo que se hace es definir cuáles serían los posibles centroides para las clases, y lo que se hace es comparar cada píxel con el valor medio de ese centroide determinado. A medida que se van incorporando datos a cada una de esas clases o categorías, el valor medio se va como redefiniendo. Entonces por ahí existe un cierto cambio en las características de cada grupo. En el caso de la técnica de isodata,
También lo que permite es, en muchos casos, por ahí, cuando encuentra grupos que son demasiado pequeños, esos grupos los desarma, los redistribuye. Esto también puede pasar entre un paso y el otro. En cambio, cuando hablamos de clasificadores difusos o blandos, en estos casos el criterio de asignación es difuso, por eso de ahí viene el nombre. Es decir, si bien normalmente cada píxel se termina asignando a una categoría, se establecen probabilidades de pertenencia. Ustedes imagínense, por ejemplo, en los casos en los cuales hay un gradiente de variabilidad y uno quiere determinar, no sé, áreas de productividad, por ejemplo, pero existe un gradiente. Entonces, los píxeles que están justamente en la parte media del gradiente tienen que ser clasificados a una clase, o a la baja o a la alta, por ejemplo. Entonces, un píxel puede parecerse bastante, quizás en un 50% de probabilidad a la clase baja, o 51% a la clase baja y 49% a la clase alta. En realidad la diferencia es mínima, podríamos decir, entre la pertenencia a una categoría o a la otra. Bueno, el software tiene que tomar una decisión con algún criterio, pero en el caso de los clasificadores difusos se establecen probabilidades de pertenencia. Entonces esto permite, a su vez, en muchos casos, evaluar diferente número de clases y poder decidir cuál es la que determina una clasificación más adecuada, porque en realidad las probabilidades de pertenencia de la mayor parte de los elementos alcanza valores más altos. Bueno, y ahí uno de los más usados es el Fuzzy C-Means, por nombrarles uno. Y estos están disponibles en varias alternativas de uso agronómico. Bueno, y por otro lado, lo que habíamos mencionado es el otro gran grupo, digamos, son los que corresponden a las clasificaciones supervisadas. En el caso de ser una clasificación supervisada, requiere de un entrenamiento a cargo del usuario, ¿sí? Por eso es supervisado, es como que el proceso está supervisado por el usuario. Entonces, lo que nosotros tenemos que indicar es ciertas coberturas que funcionan como sitios de entrenamiento. A partir de esa información contenida en los sitios de entrenamiento, se entrena, en cierta manera, al algoritmo del software, de manera tal que con esa información que obtuvo puede clasificar la totalidad de los píxeles de la imagen. Entonces acá lo fundamental es que se deben conocer cuáles son las características de las coberturas. ¿De qué manera hablamos de esto de conocer las características de las coberturas y entrenar al algoritmo? A través de las firmas espectrales. ¿Se acuerdan que cuando vimos firmas espectrales dijimos que las firmas funcionan casi como una huella digital para una determinada cobertura, pero que hay una gran cantidad de factores que generan variabilidad? Entonces, acá nosotros lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son esas coberturas, indicarle al software cuál es la firma espectral que presenta esa cobertura y dar cuenta de la variabilidad que tiene a su vez esa cobertura, porque en función de algunos píxeles que nosotros les vamos a indicar, el programa reconoce las características de la cobertura y después compara el resto de los píxeles a clasificar con esas firmas que nosotros hemos generado y termina asignando los diferentes píxeles de la imagen a las coberturas identificadas. Entonces, acá tenemos que entender que lo que resulta clave es hacer un buen entrenamiento del programa, porque si uno no entrena correctamente, el software después se complica de alguna manera poder hacer una correcta asignación del resto de los píxeles presentes en la imagen. Bueno, acá tenemos una imagen donde se muestra la ubicación de algunos sitios de entrenamiento. En realidad, uno lo que tiene que hacer es buscar una verdad de terreno, es decir, buscar información fehaciente de que en cada uno de esos lotes existe determinada cobertura de manera real, ¿sí? Por ejemplo, acá están identificados campo natural, suelo, maíz y praderas. Entonces, a partir de estos sitios de entrenamiento, que en realidad en este caso simplemente estamos hablando de puntos que identifican lotes que contienen esas coberturas, lo que uno tiene que hacer es definir polígonos que delimitan
los datos que contienen esa cobertura para poder entrenar al programa. Aquí vemos entonces cómo esos puntos que habíamos mencionado previamente, en realidad sobre esos puntos uno lo que tiene que hacer es marcar polígonos de manera tal que el programa va a extraer entonces los datos de los píxeles contenidos dentro de esos polígonos para generar la firma espectral. Lo que también habíamos charlado previamente es que uno tiene que dar cuenta de la variabilidad, entonces normalmente se requiere identificar más de un lote con la misma cobertura para que entonces uno pueda generar más de un polígono, y la firma espectral que se construye es una firma promedio que da cuenta entonces de la variabilidad para esa cobertura en particular. Lo que hace el programa es entonces construir una firma espectral. Esto es similar a lo que nosotros estuvimos viendo, que estuvimos haciendo de manera manual. En el eje de las X tenemos las longitudes de onda para las diferentes bandas del satélite que se utilizan. En el eje de las Y tenemos el valor de radiación reflejada. Y lo que podemos ver es, bueno, diferentes coberturas que están representadas cada una con su color. Y tenemos el valor medio para esa cobertura, que es el que está representado con la línea sólida. Y después lo que normalmente se representa es la variabilidad a través de la desviación estándar, para dar cuenta de cuán homogéneas o variables son cada una de esas coberturas. En este paso es interesante analizar cómo se comportan esas coberturas en las diferentes regiones del espectro y ver en qué casos hay cierto solapamiento de las coberturas y en qué casos esas coberturas se distinguen más claramente. Entonces, depende, digamos, de cuál es el objetivo que uno busca en el proceso. A veces se pueden utilizar todas las bandas o si se nota que en algunas bandas en particular del espectro la posibilidad de diferenciar las coberturas es mayor porque hay menos solapamiento entre clases, uno puede usar algunas bandas y no todas. Bueno, esto es un criterio a decidir en función de, insisto, del resultado que uno busca, cuál es la pregunta que uno quiere responder y el comportamiento de las coberturas. También hay que tener en cuenta que si uno lo que pretende hacer es un estudio multitemporal y comparar cómo evolucionan esas coberturas a lo largo del tiempo, puede que en algunas fechas las diferencias que uno encuentra sean mayores que en otras o sean mayores en algunas bandas que en otras. Bueno, de nuevo, depende cuál es el objetivo que uno persigue. Puede decidir utilizar todas las bandas o solo algunas, pero es muy importante detenerse en este paso y evaluar con claridad cuál es la firma espectral para cada cobertura. A su vez, si la decisión es utilizar todas las firmas, bueno, también después poder interpretar un poco los resultados de la clasificación en los casos que haya confusión entre los tipos de cobertura y ahí poder tomar una decisión en función de cuál sea la mejor alternativa para poder mejorar el producto. Finalmente, una vez que tenemos las firmas espectrales de cada una de las coberturas presentes, lo que tenemos que hacer es clasificar, es decir, hacer el proceso en sí mismo. Aquí, a la hora de poder realizar una clasificación, lo que hay que considerar es el método de clasificación a emplear. En realidad, cuando hablamos de método de clasificación, estamos hablando de qué criterio se va a utilizar para caracterizar cada uno de los grupos que se definen y de qué manera cada nuevo píxel que está sin asignar va a ser comparado con esas categorías para poder decidir a cuál de esas categorías pertenece. Entonces, uno de los métodos es el que considera la mínima distancia. En este caso se calcula la distancia euclídea a cada uno de los valores centrales de las clases. Acá lo que está mostrando es la comparación para dos bandas, banda 1 y banda 2. Ustedes piensen que este proceso se tiene que hacer para todas las bandas que se evalúan, con lo cual el tiempo o la cantidad de recursos, mejor dicho, de procesamiento es importante. Acá están entonces representadas cuáles serían los valores
que representan cada una de las categorías para la banda 1 y banda 2, esto es un ejemplo, y ahí están representados con letras diferentes las distintas categorías que existen. Y tenemos dos nuevos puntos a clasificar que son los que figuran ahí como punto 1 y punto 2. Entonces, con el método de mínima distancia lo que habíamos dicho es que se utiliza la distancia euclidia y la asignación de un nuevo punto a una clase en particular se hace en función de aquel grupo al cual ese punto tiene la mínima distancia. Es decir, mide la distancia al valor central de cada grupo y aquel que presenta una menor distancia con respecto al valor de ese punto, esa va a ser la clase que lo contiene. En este caso, por ejemplo, el punto 1, ¿sí? Está mostrando con línea de punto, bueno, cuáles serían las distancias a las distintas categorías definidas, y podemos ver claramente que el punto 1 debería ser asignado a la clase C, porque es a la cual se encuentra más cerca. Mientras que en ese caso, el punto 2 debería ser habría que medir claramente si la distancia es menor al valor central del grupo S o al grupo U, y al que sea menor, digamos, va a estar contenido por ese grupo. Otro de los métodos es el método de los paralelepípedos. En este caso lo que se hace es definir un subespacio que contiene los límites de las clases para cada una de las categorías definidas. ¿Qué serían los límites de las clases? El valor menor y el valor mayor en la variable que estamos representando en el eje de las X, que en este caso sería banda 1, y el valor menor y el valor mayor para la variable representada en el eje de las Y, que en este caso sería la banda 2. Esto va a definir un paralelepípedo, un rectángulo, un cuadrado, que contiene los límites de la clase o categoría. Entonces, en este caso, cada uno de los puntos va a ser asignado al paralelepípedo que lo contiene. Es decir, en este caso, por ejemplo, el punto 1 sería clasificado en el grupo H, en vez de en el grupo C, como era en el caso anterior. Mientras que el punto 2 sería clasificado en el grupo U. ¿Sí? Entonces podemos ver que dependiendo cuál es el criterio, hay diferencias en la asignación de los píxeles. Finalmente, el método de clasificación de máxima verosimilitud o máxima probabilidad, en este caso lo que se considera es el valor medio de cada variable y la matriz de covarianzas para las diferentes variables evaluadas. Y lo que se calcula es la probabilidad, niveles de probabilidad, digamos, para cada una de las clases, y entonces se compara el valor de un nuevo píxel a qué nivel de probabilidad corresponde para cada una de las clases definidas. Y es asignado en el grupo al que tiene mayor probabilidad de pertenencia. Quizás es uno de los métodos más complejos porque requiere mayor cantidad de evaluaciones, pero de cierta manera es el método más estadístico porque determina entonces la probabilidad de pertenencia. Y el último método es el método del mapeo del ángulo espectral. En este caso lo que se hace es comparar el ángulo espectral que existe entre las firmas de las coberturas y la de un nuevo dato que quiere ser clasificado. Entonces ese dato se clasifica a aquel grupo con el cual tiene el menor ángulo espectral. Insisto, como en los casos anteriores, esto se va comparando banda por banda en función de la cantidad de bandas consideradas en el proceso. Una vez que se completó la clasificación utilizando alguno de los métodos anteriormente vistos, lo que se tiene que hacer es una evaluación de la clasificación, es decir, determinar qué tan bueno ha sido este proceso de clasificación.
Normalmente esto se hace a través de lo que llamamos una matriz de confusión. En la matriz de confusión esto es una matriz de doble entrada en la cual en columnas vamos a poner las clases con las cuales fue clasificada la imagen, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, tenemos, por ejemplo, cultivo, forestación, campo natural, rastrojo y suelo. Los vamos a definir en el caso de las clases, los vamos a definir como filas. Y en el caso de la verdad de terreno, le llamamos, que es decir, los sitios de entrenamiento, aquello que nosotros hemos definido en el programa que corresponden a una determinada categoría, esas son las que van a estar indicadas en las columnas. Como digamos, como una imagen clasificada siempre clasifica en las coberturas que uno utilizó para entrenar, la tabla en realidad es cuadrada y tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Lo que nosotros vamos a determinar entonces es una comparación entre cuántos píxeles de los que eran cultivo, que nosotros teníamos certezas que eran cultivo, por ejemplo, fueron asignados a la categoría de cultivos y cuáles de estos fueron puestos en la categoría forestación, campo natural, rastrojo o suelo, y así sucesivamente. De esta manera nosotros vamos a poder completar esta matriz. Y lo que podemos ver claramente es que todos aquellos datos que están puestos en la diagonal de la matriz corresponden a los píxeles correctamente clasificados, es decir, que eran de una determinada clase y fueron correctamente clasificados en esa clase. Todos los que están fuera de la diagonal corresponden a errores. Una vez que nosotros completamos esta tabla, lo que hacemos es construir los totales parciales por fila y por columna. Y después podemos calcular los que llamamos errores de comisión, que serían la comparación o el cálculo de la cantidad total de datos correctamente asignados, es decir, que corresponden al valor de la diagonal, dividido la cantidad de datos totales que fueron asignados para esa categoría o para esa clase. ¿Sí? Esto lo hacemos para cada una de las filas y entonces así podemos obtener lo que llamamos el error de comisión. Mientras que hacer lo mismo pero a nivel de columnas, es decir, considerando aquellos datos que fueron ingresados como verdad de terreno, es decir, cuántos datos de una determinada categoría fueron correctamente clasificados en esa categoría, es decir, los valores de la diagonal, dividido el total de datos asignados a esa categoría como total de columna. Es decir, el valor de la diagonal dividido el total parcial de la columna para cada una de las coberturas presentes determina lo que llamamos el error de omisión, es decir, cuántos de esos píxeles eran de una determinada cobertura porque lo sabíamos en el terreno y fueron omitidos de ser clasificados en esa cobertura en particular. Entonces ahí podemos tener dos niveles de error en el proceso de clasificación. Después tenemos unas alternativas para hacer evaluaciones globales del proceso de clasificación. Por un lado tenemos la exactitud global, que esta se calcula dividiendo el número total de píxeles que fueron correctamente clasificados, es decir, los valores que están en la diagonal de la matriz, dividido por el número total de píxeles y expresando eso como porcentaje. Después tenemos la exactitud del usuario, que, bueno, era un poco lo que estuvimos charlando recién, se calcula dividiendo el número de píxeles correctamente clasificados en cada categoría por el número total de píxeles que fueron clasificados en dicha categoría, es decir, por el total de fila, como habíamos mencionado previamente. Lo mismo a nivel de columna, que es lo que corresponde a la exactitud del productor. Y finalmente, otra de las alternativas utilizadas para evaluar la calidad de una clasificación es el coeficiente kappa.
El coeficiente de capa es una medida de la diferencia entre la exactitud lograda por el proceso de clasificación empleado y la que se lograría si uno realiza una clasificación al azar. Es decir, lo que estamos comparando es el resultado de nuestra clasificación respecto de una clasificación al azar o aleatoria. Este es uno de los coeficientes más comúnmente empleados y que se utiliza porque permite comparar calidades de clasificación independientemente de la cantidad de datos. Entonces, se pueden comparar diferentes tipos de clasificaciones y obtenidas a partir de diferentes sets de datos. Aquí una de las cuestiones importantes a resaltar es que siempre que se genera un proceso de clasificación y que se genera un producto a partir de un proceso de clasificación, la calidad, o sea, el error asociado a ese proceso, tiene que ser informado. Muchas veces se observan mapas de clasificación, sobre todo mapas de cobertura, en los cuales no se presenta el nivel de error asociado a esa cobertura y muchas veces esa información se utiliza como insumo para generar nuevas fuentes de información. Entonces, por eso resulta clave que siempre que se genere un producto de clasificación, se informe el nivel de error asociado a esa capa en particular.